Bien, hermanos, sean bienvenidos a este culto en este día viernes. Hermanos, vamos a tener un tiempo de adoración al Señor con este culto. Cada una de las partes del culto, hermanos, tanto las alabanzas, el estudio de la palabra de Dios, las ofrendas, la lectura de la palabra, todo engloba la adoración. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, y a tener este periodo de alabanzas. Y empezamos con este himno que titula En la cruz, en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Acompáñeme en una oración. Señor, mil gracias por este tiempo en donde como iglesia, Señor, exaltamos y alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu salvación. Gracias por morir por nuestros pecados, Señor. Y en esta mañana queremos poner en tus manos este culto, Padre Santo, para que tú continúes hablando a nuestros corazones.
Señor, continúes sensibilizando nuestros corazones, Padre, para querer más de ti, para creer más en tus promesas. Sí, Padre Santo, dirígenos desde el principio hasta el final de este culto y lo dejamos y ponemos en tus manos, siempre en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Continuamos alabando con el tema ¿Cuál varón de gran dolor? ¿Cuál varón de gran dolor? Vino Cristo, Hijo de Dios, a salvar al pecador. Aleluya, Cristo salva. Entre mofas y dolor, mi lugar Jesús tomó. Con su sangre me salvó, Cordero en perfección, hizo plena la expiación. Aleluya, Cristo salva. En la cruz su vida dio, consumado exclamó, y hasta el cielo se exaltó. Aleluya, Cristo salva. Por su pueblo el Rey vendrá, a su hogar nos llevará, por los siglos a cantar. Aleluya, Cristo salva. Aleluya, Cristo salva. Qué bueno que recordaron esa última parte, hermano. Los felicito. Sigamos alabando al Señor. El siguiente tema titula La cruz excelsa. La cruz excelsa. Excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me tu amor, de su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de
padecer. Amor tan. Estamos hoy recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Isaías, antes del capítulo 50, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres Sura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado dientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, Señor, por esta mañana, por este día especial, porque lo que celebramos, conmemoramos hoy, es el evento más importante de nuestra existencia, de la existencia de la humanidad, la venida, la muerte, la resurrección de Cristo, el Dios encarnado, el Dios hombre que vino a reemplazarnos, a sustituirnos para recibir la ira tuya, la ira del Padre por nosotros. El infierno eterno lo consumió en las horas que estuvo en la cruz para que nosotros no tuviésemos que sufrir este infierno. Y hoy estamos parados aquí delante, siendo capaces de celebrar, de recordar y de meditar en este gran evento, profetizado por Isaías unos 700 años antes y cumplido, vimos en el siglo I, 700 años después, al pie de la letra, literalmente, tal y cual Isaías lo había profetizado. Él dio su vida por nosotros. Y todo lo que te pedimos, Señor, en este día, en esta mañana y tarde, es que nos des un corazón que profundice, una mente que medite en estas verdades. Deshazte de distracciones pasajeras, deshazte, Señor, de cualquier pensamiento trivial, y haz, Señor, que nuestra mente esté enfocada en la cruz, en la humillación, en el sufrimiento, en la oscuridad, en la penumbra y el dolor de la cruz, pero también en la gloria de la cruz, en la luz en la cruz, porque es y fue el instrumento por el cual Cristo dio su vida y que trajo salvación y perdón de pecados. Gracias te damos, Señor, por esto, y pedimos que hoy todo lo que hagamos sea para tu gloria, honra y honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
nosotros continuamos congregacionalmente alabando al Señor, hermanos. Esta vez lo hacemos con el tema en el Monte Calvario, en el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de esa cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios por él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Ahora sí invitamos a nuestro pastor que nos tiene unos anuncios. Pastor. Bienvenidos todos. Este es un día especial. La venida del Señor Jesucristo a este mundo fue para morir. Él dijo, yo vine para morir. Este es el gran propósito, para morir por viles pecadores como nosotros. Por eso recordamos, en este día, un viernes como este, murió nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos podemos gozar el día de hoy, y lo recordamos. Dentro de un momento van a explicar lo que significa la muerte del Señor Jesucristo. Bien, les quería dar un anuncio también. El domingo a las 8:30 de la mañana tenemos un desayuno, así que todos están invitados, 8:30 de la mañana. Normalmente tenemos la escuela bíblica para adultos y otros estudios más que tenemos aquí en la iglesia, pero por esta ocasión es una costumbre en nuestra iglesia hacer un desayuno. Entonces 8:30 de la mañana un desayuno y están todos invitados. Y a las 10 el culto normal sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Así que estos temas vamos a tener. Y quisiéramos saber, personas que nos visitan por primera vez, si hay algunas personas que nos visitan por primera vez, alce su brazo bien en alto, solamente para identificarle. Ahí hay algunos hermanos y nuestros hermanos le van a entregar una información importante. Tal vez usted pueda llenar antes de irse de la iglesia, llenar esa información para conocerle un poco más. Y por qué no, si se acerca a nosotros al final, podemos conocerle también un poco mejor. Y información importante sobre nuestra iglesia, lo que hace nuestra iglesia, así que de alguna manera nos damos a conocer a través de esta información. Y nuestro deseo es que a través de la predicación Dios pueda hablar a sus corazones y sean edificados aquí el día de hoy. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y bien, bienvenidos en todo caso a todos los que alzaron su mano, veo que son bastantes. Y ahora vamos a seguir adorando a Dios con las ofrendas, así que vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos das a tus hijos, Señor, de sostener el ministerio, sostener la iglesia. Es el privilegio que nos das a nosotros para hacerlo con toda liberalidad, con toda generosidad, con todo compromiso y sacrificio, Señor, hacia ti, reconociendo la obra que has hecho de salvación en cada uno de nosotros. Señor, recibe esta ofrenda como un olor grato de nuestra vida hacia ti, Señor. Te damos gracias por ello, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, gracias a los hermanos del coro de la música que nos guían, nos ayudan a elevar estos cánticos y meditaciones, especialmente cuando hablamos de la muerte de nuestro Salvador. Es un día especial, es un viernes especial, y solo quería hacer una aclaración sobre el nombre que a veces se le pone a este culto, culto evangelístico. Me parece que ese es un título secundario. Este no es un culto para los que no son miembros de la iglesia, sino para los miembros de la iglesia. Este es un culto para la iglesia. Es un viernes especial, es un servicio como el que hacemos los domingos. Pero claro, hoy tenemos la grata invitación y visita de muchos o de algunos que nos están visitando por primera vez, y todos son bienvenidos, y alentamos a los hermanos a traer invitados, y oramos que oigan la palabra, oramos que el Señor haga una obra en sus corazones si es que no lo ha hecho todavía. Pero este es un culto para la iglesia, es para la iglesia, es mucho más que solo evangelístico. Y naturalmente vamos a hablar del Evangelio porque eso es lo que nos reúne en esta mañana y en este día. Y es importante para nosotros estar aquí este día viernes, un viernes santo. No es accidental, no es arbitrario para nosotros haber organizado o cada año organizar culto este día viernes. Estamos conmemorando la muerte de nuestro Salvador un viernes de marzo, porque sabemos que Jesús fue crucificado durante la Pascua judía, la semana de la Pascua judía que se habría llevado a cabo entre marzo y abril, una semana como esta. Y sabemos que Jesús fue crucificado el viernes de la semana de la Pascua judía por el relato de los evangelios. Así que de nuevo, no es arbitrario y es bueno que estemos aquí porque en verdad Jesús habría muerto, habría entregado su vida un viernes como hoy, hace aproximadamente 2000 años, un viernes entre marzo y abril. No es accidental, pero es importante también que estemos aquí, y por siglos la iglesia cristiana ha conmemorado este día desde los años 200 después de Cristo, incluso antes, desde el siglo III en adelante, siempre se ha apartado este fin de semana para dedicarlo a contemplar el evento central para nuestra salvación e incluso la regeneración de la creación entera. Pero es importante también que estemos aquí por el hecho de que es una indicación de que hemos sido liberados, de que han sido liberados de la superstición religiosa, de las ataduras papales y del externalismo farisaico. En otras palabras, hemos sido librados de las garras de la falsa religión de la Iglesia Católica Romana. La pregunta que estaba conversando con mi hijo el día de ayer, tratando de explicarle lo que íbamos a hacer hoy, el Viernes Santo, por qué nos reunimos un viernes y siempre nos reunimos los domingos, porque un viernes está explicándole lo que sucede cada vez al año, una vez al año, cada viernes, y le estaba hablando sobre la muerte de Cristo, y él recordó inmediatamente el año anterior, cuando veníamos a la iglesia, saliendo de la casa, justo el día viernes, el viernes de Semana Santa, y ella recuerda, lo primero que se le vino a la mente de esta celebración de Semana Santa, el día viernes, fue ver en nuestro vecindario un grupo de personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, en la calle caminando, conmemorando religiosamente, externamente, con una cruz, con un símbolo delante, con un sacerdote que los guiaba, conmemorando la muerte del Señor, lo que es tan popular en nuestro país y en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, el famoso Vía Crucis que se celebra en la Iglesia Católica. Y creo que es importante para nosotros estar aquí porque es una indicación de que ustedes han sido liberados de esa superstición. Estaba leyendo el relato de un hombre y le escribía, y él decía que se enfermó de cáncer y fue a visitar una ciudad de España donde fue a operarse y hacerse examinar, y en esta pequeña ciudad de España, agradeciendo a Dios porque lo estaba sanando de su enfermedad del cáncer, España siendo todavía en algunas ciudades un país muy católico, en este pequeño poblado celebraban el Vía Crucis, y él se le dio la oportunidad y el privilegio, decía él, de llevar la cruz
Un ecuatoriano llevando la cruz decía, qué orgullo, allí en una procesión católica y religiosa en España. Y en ese momento, en ese día, dice, él se comprometió a visitar ese pequeño poblado una vez por año al menos y llevar la cruz. Esto es superstición. Esto es superstición religiosa vacía. Parece dar o proveer a las personas un falso sentido de paz a la conciencia, porque la idea está tan engranada en el hombre, en el ser humano, de que podemos aplacar la ira de Dios, de que podemos huir de las consecuencias de nuestros pecados, de que podemos ganarnos el favor de Dios haciendo penitencias. Pero Pablo dijo, por la ley ninguno se justifica para con Dios, en Gálatas 3. Y ustedes entienden esto, y por eso están aquí hoy. Por eso están aquí hoy y no en la calle, celebrando el Via Crucis y cargando una cruz. Hemos sido liberados de esa superstición y damos gracias a Dios. Pero hay una tercera razón por la que pienso que es bueno que estemos aquí un Viernes Santo. Y la razón es, yo sé que ustedes están aquí, o al menos la gran mayoría, por este libro. Por este libro. Ustedes no han venido a escuchar la predicación de una confesión de fe. Ustedes no han venido a escuchar la predicación de un credo, o no han venido a escuchar la lectura de un tratado teológico de algún buen teólogo del pasado. Por más útiles que pudieran ser estos documentos y la teología, ustedes no han venido a escuchar de un hombre que escribió cosas buenas sobre la Biblia, porque no es la Biblia ninguno de esos escritos. Ni confesiones de fe, ni credos, ni escritos teológicos no son la Biblia. Ustedes han venido a escuchar de este libro, a este libro hablar. Este libro que iluminó las eras más oscuras de la historia humana. Este libro que ha liberado incontables almas del infierno. Este libro que ha derrumbado imperios, que ha producido hombres y mujeres de los más destacados en la historia. Es la Escritura. Son las palabras exhaladas de Dios, la palabra inspirada de Dios, que tiene el poder de dar vida, de crear vida donde no la hay. Este libro puede transformar el alma cuando es su poder desatado. ¿Y cómo desatamos el poder de la Escritura, de la palabra de Dios? Cuando se lo interpreta y se lo explica con precisión, desatamos el poder de Dios sobre las personas. Y eso no lo puede hacer un credo. Eso no lo puede hacer una confesión de fe ni una teología sistemática. Ningún buen libro, solamente la Biblia, la Escritura, que carga el poder de Dios. Esta semana escuchaba a un hombre que es metodista. Probablemente he crecido en la sospecha de que algunos de ustedes, los que pertenecen a nuestra iglesia, quizá lo han escuchado. Edgar Pacheco se llama él, muy popular en las redes sociales. Y no quiero ampliar en esto, pero lo escuchaba a él hablar sobre la ortodoxia del cristianismo. Si no has estudiado los credos de la cristiandad, si no conoces el vocabulario de las grandes confesiones de fe y los grandes concilios de la iglesia y los resúmenes que ellos hicieron de la teología, no te atrevas a hablar de estos temas. E incluso utiliza palabras fuertes y peyorativas contra los cristianos que a veces pueden equivocarse hablando de la Trinidad o de estos grandes temas. Bueno, yo no quiero ir a un credo. Yo no quiero ir a un credo para entender lo que es la Trinidad. Yo no quiero ir a un credo para entender qué hizo Jesús por mí en la cruz y quién es Jesús y las dos naturalezas de Jesús. Estas no son la fuente primaria. Pueden ser útiles, pueden ser informativas o ilustrativas para entender la muerte de Cristo, pero yo quiero ir a la Biblia. Yo quiero ir a la Escritura. Y eso es ser biblicista.
A nosotros nos llaman biblicistas, y si eso es ser biblicistas, entonces somos biblicistas. Pero nuestra única autoridad infalible es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y es cuando vamos a la Biblia y nos encontramos con este gran evento histórico y teológico que es central en toda la Escritura y en la vida cristiana, que es la muerte y la resurrección de Jesús, que podemos entenderla como nadie más podría entenderla, porque la Biblia habla al respecto. Así que es bueno que estemos aquí por estas razones. Y es un buen recordatorio de que venimos a oír la palabra de Dios y de que el Señor nos ha liberado de todo esto y que no es accidental que estemos aquí recordando la muerte de nuestro Salvador. Ahora, ustedes conocen la Semana de la Pasión. La Semana de la Pasión de nuestro Señor es lo que se ha denominado la última semana de Jesús antes de morir. Esta es la Semana de la Pasión. Ustedes quizá pueden verlo en estas épocas en películas, a veces incluso en novelas. La televisión y las películas enfatizan el tiempo de la muerte de Jesús todavía en nuestro mundo. Algo extraño a mí me parece, porque el mundo está tan desmoralizado y es tan anticristiano, pero por alguna razón la gente sigue interesada en saber quién fue Jesús y qué hizo Jesús. Y esto hace que los productores sigan haciendo la propaganda de alguna manera a este gran evento. Pero la Semana de la Pasión, según nos cuentan los evangelios, comienza con el domingo, como se le ha denominado tradicionalmente el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, que se celebra cuando Jesús entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, sobre un pollino montado allí, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Los discípulos le reciben como el Mesías, el que ha sido enviado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, con adoración. Y desde allí comienza la última semana de Jesús, y los evangelios nos dicen que durante esa semana Jesús estaba en el templo enseñando. Estaba en el templo predicando continuamente. Él sabía que su fin había llegado. Él estaba dispuesto a cumplir estas profecías. Él sabía por la Escritura que debía entregar su vida para salvar a los pecadores. Y es con esa entereza y ese objetivo que entró a la ciudad de Jerusalén. Él sabía que iba a ser su última visita a esta ciudad. Y cuando entró, recibió la hostilidad de los líderes religiosos, los líderes del templo de Jerusalén, los fariseos y los escribas. Y todos estos grupos religiosos se unieron y líderes contra Jesús y pusieron algunas trampas y preguntas contra él, pero Jesús respondió todo y siguió predicando al pueblo y enseñando al pueblo el día lunes, el día martes, el día miércoles. Estamos estudiando aquí el Evangelio de Lucas y estamos en la Semana de la Pasión, y es en la Semana de la Pasión que Jesús habría enseñado sobre su segunda venida y el fin de los tiempos. Y el día jueves habría sido el último día que él enseñó. Este fue un día largo. Juan nos dice desde el capítulo 13 al 17 en el Evangelio de Juan, todos estos capítulos se desarrollan en la tarde y noche en el aposento alto, cuando Jesús invita a sus discípulos a participar de la última cena. El Señor entrega grandes instrucciones y profundas enseñanzas a sus discípulos ese jueves. Y cuando terminaron la cena, Jesús terminó de hablar y Jesús habló sobre su muerte, adelantándola a sus discípulos. Salieron de este lugar y caminaron hacia el huerto de Getsemaní, en las afueras de Jerusalén, en algún lugar quizás cercano al monte de los Olivos. Y allí estaba Jesús con sus discípulos. Jesús, nos dice Lucas y los evangelistas, que agonizaba, porque en el huerto de Getsemaní con sus discípulos oraba, y oraba fervientemente, oraba intensamente, porque sabía que la hora de su muerte había llegado. Él entendía que iba a recibir la copa de la ira. Él entendía que su Padre estaba a punto de castigarle hasta la muerte, que iba a experimentar una muerte espiritual, una separación eterna con su Padre, con Dios. Así que Jesús estaba espiritual o emocionalmente agotado y agonizando en el huerto de Getsemaní. Pidió a sus discípulos que oren con él y por él, pero sus discípulos
fueron incapaces por su debilidad, a menudo como la nuestra, en orar en las horas más necesarias. Y al final de la oración de Jesús, cuando fue fortalecido por el poder divino, llegaron los alguaciles y las autoridades del templo para arrestarlo. Y lo llevaron al patio de Anás y de Caifás, el sumo sacerdote, y allí estuvo toda la madrugada del jueves hasta amanecer el día viernes. Y el día viernes, amanecer a la primera hora, fue juzgado por los judíos, por las autoridades judías. Y fue juzgado como un blasfemo, como un hombre que se hacía pasar por Dios. Y en ese momento, después de abofetearlo, maltratarlo y burlarse de él, decidieron entregarlo a Pilato para que Pilato lo mate en la muerte de crucifixión. Pilato lo encontró inocente y lo envió a Herodes. Herodes lo encontró inocente y lo devolvió a Pilato. Pilato lo volvió a encontrar inocente y dijo: ¿qué ha hecho este hombre? Los judíos insistieron y finalmente Pilato lo entregó a la muerte, pero dando testimonio de su inocencia, porque se lavó las manos. Y dijo: yo soy inocente de la muerte de este hombre justo. Pilato reconoce la inocencia de Jesús. No había pecado en él, no merecía morir, pero fue entregado a la muerte de crucifixión. Así que ese día, en la mañana, acercándose al mediodía ya, Jesús fue castigado por los soldados romanos. Jesús fue latigueado, Jesús fue casi masacrado y fue crucificado en una cruz. Fue levantado allí donde finalmente Él entregó su vida. Estos son los eventos que ocurren durante la semana de la pasión hasta la muerte de Jesús. Y todos entendemos el día domingo, después de morir, 2 días después, Jesús se levantó de los muertos y resucitó. Pero esta es la historia de la pasión. Y no es tanto en la narración de los evangelios en lo que yo quisiera enfocarme, de la crucifixión de Jesús en esta mañana, aunque es muy, muy importante, y lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer en el futuro. En el Evangelio de Lucas estamos acercándonos allí, pero es en la implicación de esta declaración, de una declaración del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Esta semana estaba leyendo el libro de los Romanos y comencé a leer desde el capítulo 1. Y estaba leyendo con la intención de determinar qué sería bueno predicar el día viernes. Y leí el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Y ustedes conocen, si han leído Romanos antes, los primeros 4 capítulos, en el capítulo 1 y 2, Pablo dice: todo el mundo ha pecado. Todo el mundo está sin excusa, judíos y gentiles se han separado, se han apartado de Dios. Hasta la primera parte del capítulo 3, del 1 al 3, Pablo enfatiza este punto: nadie puede ser salvo, todos hemos rehuido de la gloria de Dios, no hay ni un justo, todos somos pecadores, todos estamos condenados a la perdición, sin excepción. Y en él, al final del capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo introduce el gran concepto de la fe y la justificación, de que hay una manera de ser salvos a pesar del gran predicamento en el que nos encontramos los seres humanos, que es nuestro pecado y cómo puedes presentarte con tu pecado delante de un Dios santo. Y la respuesta de Pablo en el capítulo 3 y 4 es por medio de la justificación, de la fe en Cristo, la obra que Él hizo en la cruz. Él te justifica, te perdona de todos tus pecados si tú tienes fe y te arrepientes. Este es el punto de Pablo, y usa la ilustración de Abraham en el capítulo 4, y él comienza en el capítulo 5. Y cuando yo leí el capítulo 5 no pude pasar de allí. Allí me quedé y dije: este tiene que ser el punto en el que debemos enfocarnos el día viernes. Noten lo que dice Pablo en los primeros 2 versículos del capítulo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué hace Pablo en estos 2 primeros versículos? Pablo resume todo lo que él ha dicho en los primeros 4 capítulos.
Este es un resumen de los primeros 4 capítulos del libro de los Romanos. Este ha sido el argumento en los capítulos anteriores. Somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe, no por obras, no por méritos, no por vía crucis, no por cargar una cruz, ni por hacer penitencias, ni por tener buenas actitudes. No nos alcanza. Pablo dice por medio de la fe. Y debido a que el Señor Jesucristo, dice en el versículo 25 del capítulo 4, ya terminando el capítulo 4, dice, y debido a que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ahora dice en el capítulo 5, tenemos paz. Tenemos paz con Dios y esperanza en compartir su gloria. Estos son los 2 primeros versículos del capítulo 5. Así que este es un resumen de todo lo que Pablo ha dicho. Ahora tenemos paz. Qué gran beneficio. Esto no es una paz superficial, esto no es paz necesariamente con tu familia o con tus semejantes. De hecho, el Evangelio puede traerte guerra con tu familia y con tus semejantes. La paz de la que habla Pablo aquí no es una paz subjetiva. Bueno, siento paz y sé que lo que estoy haciendo está bien. Usa la frase frecuentemente las personas. La paz de la que habla Pablo aquí es la paz con Dios, porque estábamos en guerra con Dios. Él era nuestro enemigo y nosotros el enemigo de Él. Y no puedes tener un peor enemigo que Dios. Digo, es un ser infinito, es un ser que te puede consumir en el infierno. Es un ser que puede aplastarte con su mano. Es un ser que con el chasquido de sus dedos puede hacerte desaparecer de la faz de la tierra en un segundo. Y ese era nuestro enemigo. Y ustedes entienden la gran noticia que Pablo escribe aquí en el capítulo 5. Ahora que hemos sido justificados, sin embargo, tenemos paz para con Dios. Ya no es nuestro enemigo. Ya no es nuestro enemigo. Y estas son las grandes verdades que él resume en los 2 primeros versículos. Y en el versículo 3 y 4, Pablo habla por primera vez en esta carta sobre los sufrimientos presentes. Y cómo eso nos hace pensar en la esperanza futura. Noten lo que dice en el versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. En otras palabras, podemos hacer la pregunta, ¿qué relación tiene nuestra justificación, nuestra salvación, con las tribulaciones presentes? Pablo está hablando de la justificación y la pregunta es, ¿qué tiene que ver mi justificación, que ahora tengo paz con Dios y puedo compartir con su gloria, con las tribulaciones presentes? Y Pablo dice esto en el versículo 3 y 4, que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Debido a que tengo paz con Dios y he sido justificado con Él, voy a compartir con su gloria futura. Ahora puedo tener paz en las tribulaciones presentes, porque viene una serie de beneficios a mi vida, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba termina en esperanza. Esperanza. El hecho de que tengo paz y soy justificado, cualquier problema que pueda enfrentar hoy solo me va a llevar a una cosa, es a tener esperanza. Esperanza. Y el versículo 5 dice que esta esperanza, que es producida por nuestra justificación en Cristo, no es una esperanza vana. No es una esperanza que avergüenza. Noten el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Esa esperanza no es vana, no es vacía. ¿Por qué? Pablo explica por qué. Es clave este versículo y esta frase, porque el amor de Dios. Porque el amor de Dios. ¿Qué pasa con el amor de Dios? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta frase es clave aquí, el amor de Dios. El amor de Dios. Esta es la razón por la que nuestra esperanza no es vana. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está en nosotros. Y el amor de Dios es una garantía de esa esperanza futura.
Y los versículos 6 al 11, Pablo hace un alto. Cuando habla del amor de Dios derramado en nuestros corazones, en el versículo 5 él se detiene y dice, ok, no voy a avanzar más en estos argumentos. Me voy a quedar aquí. No voy a avanzar más. No voy a darles otra idea diferente. Y voy a decidir en cambio expandir esta frase o profundizar en esta frase del amor de Dios. Así que en lugar de avanzar, él se detiene y profundiza en este concepto del amor de Dios, que es lo que da valor y valida nuestra esperanza. Es el amor de Dios en nosotros lo que hace que nuestra esperanza no sea vana. Si la esperanza, ustedes piensan por un momento, la esperanza es futura, es decir, anhelamos en el futuro. Anhelamos que en el futuro, al final de nuestros días, cuando nos toque partir o Cristo regrese, anhelamos que sus promesas sean cumplidas en nosotros. Anhelamos que Él nos lleve al paraíso. Anhelamos que Él nos perfeccione. Anhelamos que Él no nos olvide, que no nos deje perecer en el juicio final. Anhelamos que Él no se desentienda de nosotros. Todo esto lo deseamos. Y esa es nuestra esperanza. Y Pablo dice, tranquilos, tranquilos. Esa esperanza que tienen no es vana. ¿Saben por qué? Porque Él ya puso su sello sobre ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo puso su sello? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Notan que esto es pasado? Esto es pasado. Ya recibimos este amor divino si es que somos salvos. Si es que eres salvo y eres un creyente genuino, ya recibiste el amor de Dios. Y este amor que ya tenemos es lo que garantiza que Él no nos va a olvidar en el día del juicio final. Que no vamos a perecer. Y Pablo añade, entonces, déjeme añadir y déjeme expandir esto del amor de Dios porque es importante. Y agrega esta maravillosa explicación que profundiza el amor de Dios. Versículos 6 y 8. Al 8 dice, versículo 6, porque Cristo, notan que es una explicación, comienza con el porque. Porque Cristo. Cuando aún éramos débiles. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando yo leí esta frase, Cristo murió por nosotros, es una frase en la que no pude seguir leyendo. Me quedé allí estancado. Y nosotros podríamos preguntarle, Pablo, ¿cómo sabes que Dios nos ama? ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Sobre qué base puedes afirmar esto? Y está allí el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran misterio es este. Qué gran misterio, que Cristo murió por nosotros. ¿Saben lo que encierra esta oración? Esta oración encierra el amor de Dios, la ira de Dios, el pecado del hombre. Que Cristo murió con nosotros encierra la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la voluntad de Cristo, la encarnación de Cristo, la glorificación de Cristo, la resurrección de Cristo, la expiación, la sustitución, la humillación de Cristo. Todos estos temas están encerrados en Cristo murió por nosotros. 4 palabras en el griego, 4 palabras en el español, 4 palabras en el inglés, al menos en los idiomas principales de este mundo en que fue escrita la Biblia. Esta oración solo tiene 4 palabras. Cristo murió por nosotros. Y lo que yo quisiera hoy es profundizar en esto en el tiempo que nos queda, porque creo que es una frase que la podemos asumir como fácilmente comprensible, familiarizarnos con este tipo de frase que aparece frecuentemente en la Biblia. No es la primera ni la única vez que Pablo habla de la muerte de Cristo, obviamente que no. Todo el Nuevo Testamento está repleto de frases como esta. Hay varias formas de decir lo mismo. En
1 Corintios 1:23, Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Es lo mismo que decir que Él murió, Cristo crucificado, porque nadie sobrevive a una crucifixión. Así que Cristo crucificado es lo mismo que decir Cristo muriendo, el Cristo que murió. Pedro dice que fuimos renacidos o rociados con la preciosa sangre de Cristo en su primera carta. Con la preciosa sangre de Cristo. Otro sinónimo de la muerte de Cristo. Cuando se habla de la sangre de Cristo, no es otra cosa que hacer referencia a su muerte. Tú mueres cuando la sangre se sale de tu cuerpo. Es una indicación de que mueres. Pablo añade que Cristo murió por nuestros pecados, en 1 Corintios 15:3. En Colosenses 1:20 Pablo dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Notan que ni siquiera menciona a Jesús en esa oración. La paz mediante la sangre de su cruz. La cruz quedó tan atada a la obra de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, que Pablo no tiene que mencionar explícitamente a la cruz de Cristo o a la muerte de Jesús, sino la sangre de su cruz. Es una referencia a su muerte. Y por último, en Gálatas 2:20, Pablo también dice que Jesús se dio a sí mismo por mí. Se dio a sí mismo por mí. ¿Qué significa que se dio a sí mismo? Otra referencia diferente, pero a lo mismo, a la muerte del Señor Jesús. Y en Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. ¿Cómo tienes fe en la sangre de alguien? ¿No es eso acaso ridículo, diría alguien? ¿Cómo te puedes salvar del infierno poner tu fe en la sangre de alguien? Pues claro, lo que Pablo quiere decir allí, por sangre es la muerte de Cristo y toda la obra de Cristo, incluyendo incluso su resurrección. La fe en esa obra y en esa persona es lo que te da salvación. Así que podríamos continuar con más versículos en el Nuevo Testamento, pero creo que eso es claro para ustedes. Pablo y los demás no podían hablar del cristianismo sin hablar de la muerte de Cristo, sin hacer referencia a la cruz. Es la pieza maestra de la teología. Es la nota más alta del cristianismo, la muerte de Cristo. Es el fundamento de la iglesia. Y es lo que le da forma y sustancia a nuestra fe. Y yo creo que es conveniente para nosotros, especialmente un Viernes Santo, pensar en esto, pensar en una declaración como la de Pablo. Cristo murió por nosotros, en Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Déjenme analizar estas palabras. Es Viernes Santo, así que no voy a tenerlos tanto tiempo aquí. Es mejor para nosotros meditar y pensar en esto. Pero noten la primera palabra que aparece en esta oración, en Romanos 5:8, al final, Cristo murió por nosotros. La palabra Cristo. La palabra Cristo no es un nombre propio, es un título. Es un título. Significa literalmente el ungido. En el Antiguo Testamento habría sido el Mesías. No es otra cosa que el elegido de Dios, el apartado por Dios. Ese es el significado del término Cristo. Ese no fue el nombre de Jesús. Es un título que se le atribuyó a Él. Porque se reconoció que fue Él el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, el que Dios había elegido para llevar a cabo su obra. Así que cuando hablamos de Cristo es un título de divinidad. Claro que sí. Pablo está enfatizando aquí la divinidad de Jesús, pero no solo su divinidad. Y cuando hablamos de la divinidad de Jesús, esto es muy importante porque la Biblia nos comunica y nos dice que Jesús obviamente es Dios, fue adorado como Dios, hizo cosas que ningún otro hombre puede hacer. Él demostró ser Dios con lo que hizo aquí en la tierra, desde su encarnación hasta su resurrección y su ascensión al cielo. Todo fue muestras de que era un ser divino. Jesús, si ustedes quieren ponerlo así de forma más franca y directa, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando
Isaías, más adelante vamos a leer ese pasaje, ve al Ser Supremo, al Altísimo y sublime, sus faldas que llenaban todo y la gloria que había alrededor de él y los serafines que le rodeaban, cubriéndose los pies y cubriendo sus rostros por la gloria de ese ser que estaba contemplando. Isaías, que le hizo ver su propio pecado en ese momento, Juan nos dice que ese era Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Cristo creó el universo junto al Padre y al Espíritu Santo. Él creó el universo. Cristo se apareció en el Antiguo Testamento de forma gloriosa a las personas, a los israelitas en el libro de Éxodo, por medio de la columna de fuego y la columna de nube. Era la segunda persona de la Trinidad manifestándose en el monte Sinaí. Cuando la nube de gloria desciende, era la segunda persona de la Trinidad manifestándose. Todas estas apariciones o cristofanías o teofanías, como se le llama en la teología, su encarnación es una evidencia de su divinidad, porque Jesús nació de una mujer virgen. María no tuvo relaciones con José y sin embargo concibió. Esto fue un milagro de Dios, del Espíritu Santo. Por eso en la cristiandad y en los credos de la cristiandad, cuando no existía todavía la Iglesia Católica como hoy la conocemos, se le llamó a Jesús porque algunos negaban que Jesús era Dios y decían, bueno, María dio a luz a un hombre, no a un ser divino. Él era solo un hombre como cualquiera de nosotros. Y esa es la razón por la que en un credo en el año 400, en los 400, dijeron, María es la Madre de Dios. Ellos no querían exaltar a María. Ellos no querían divinizar a María, no tenían ninguna intención de exaltar a María, querían exaltar la divinidad de Jesús, defender la divinidad de Jesús. Pero es lo que dice un credo. La Biblia no dice explícitamente que María es la Madre de Dios. La Biblia dice que María fue la Madre de nuestro Señor Jesús. Así que yo no tengo problemas con tachar lo que dice un credo. Especialmente en el mundo de hoy, en una cultura católica donde sí se exalta a María y se adora a María y se venera a María como la mediadora entre Dios y nosotros, lo que es idolatría en el contexto religioso católico de nuestros países en Latinoamérica. Yo no tendría ningún problema con ir a ese credo, agarrar ese credo y ponerle una línea o una cruz a la frase María es la Madre de Dios, porque eso puede causar confusión. Y además porque es un credo, fue escrito por hombres. Y la Biblia no usa esa palabra en el Nuevo Testamento, al menos no específicamente María la Madre de Dios. Así que no tendría ningún problema con decir María fue la Madre de Jesús, quien es Dios. Alguna modificación le haría al credo y creo que sería importante hacerlo. Pero muchos cristianos no lo van a hacer porque para ellos el credo es como la Biblia. Y no pueden cambiar los credos. Pero Jesús es divino. Jesús es divino. Y también fue humano. Así que cuando vemos la palabra Cristo, también debemos pensar en su humanidad. Vean conmigo solo por un momento este pasaje de Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2, Pablo aquí habla de la humillación, quiere ilustrar la verdad importante sobre la humildad en la iglesia, entre cristianos, entre hermanos, que es ser humilde. Pero él, para ilustrar el tema de la humildad, utiliza una ilustración que yo digo es mucho más que una mera ilustración. Esta es una verdad sobrecogedora. En Filipenses 2, el versículo 5, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Notan cómo aquí se usan las dos palabras para hacer referencia a Jesús. Cristo, que es el título, el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, y unido a Jesús. Jesús fue el nombre terrenal que se le dio a él porque significa que él es el Salvador. Por eso le llamamos Jesucristo. Pero ¿qué pasó con él? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra forma, morfei, no es una referencia a una apariencia externa. Aunque la palabra traducida de esta manera puede dar esa apariencia, no es una referencia a la apariencia externa, sino a la sustancia.
Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Cristo Jesús tiene la misma sustancia que la de su Padre, que la de Dios, es divino. Esto es lo que está diciendo en el versículo 6. Y a pesar de tener la misma sustancia, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él es Dios. Él es Dios. Pero no quiso aferrarse a eso, dice Pablo. Sino que, ¿qué hizo? En el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, es la palabra que no, de donde viene la palabra kenosis. Es la idea de que Él se vació a sí mismo, algunos dirían, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa que Él se despojó de su divinidad, no significa que Él dejó de ser hombre no significa que Él dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Pablo no está diciendo esto. Pablo no dice sino que se despojó de sus poderes divinos o de sus atributos divinos o se despojó de su sustancia divina, no dice esto, sino que se despojó de Él mismo. De Él mismo. Es algo incluso más profundo. Pero ¿saben qué? Yo no podría entender lo que significa que Cristo se despojó a sí mismo si no fuera por las siguientes palabras del versículo 7. Y no tenemos que especular. Porque Pablo nos dice qué significa que Cristo se despojó a sí mismo. Estando en la eternidad, en el cielo, fuera del tiempo, Él entró a este mundo. ¿Y cómo se despojó a sí mismo? ¿Qué significa? Dice, tomando forma de siervo. Eso es lo que significa. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es la encarnación? La encarnación no es que Jesús dejó de ser Dios para ser hombre y después volver a ser Dios. No es esa la idea. Siguió siendo Dios, pero esa divinidad la veló. ¿En qué? En el ropaje humano. Que no solo era un ropaje, sino que era una verdadera naturaleza humana. Todo quedó velado en la naturaleza de un hombre como cualquiera de nosotros. Esto es lo que dice el versículo 7. Tomó la forma de siervo, tomó la naturaleza de una persona. Y al verlo como persona, la gente ya no lo veía como el Dios divino con todo su esplendor y gloria. Y esa fue la intención. Fue hecho semejante a los hombres en todo sentido. Y dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como hombre, tuvo que obedecer. El Dios eterno tuvo que someterse a su Padre, tuvo que obedecer y se sometió a la muerte, y la peor muerte de todas, que es la muerte de cruz. Así que esta es una referencia a la encarnación de Cristo. Si ustedes quieren una ilustración para entender un poco lo que Pablo está diciendo aquí, ustedes pueden imaginar la vida de un rey que vive en todo su esplendor y gloria y rodeado de siervos y con una palabra ordena a todos los que tienen que hacer. Pero este rey ve a los mendigos allá afuera y dice, me causa una gran curiosidad, ¿cómo sería vivir como un mendigo? Y un día decide vivir como un mendigo. Y antes de salir de su palacio se desviste de su ropaje real, de su túnica y de su corona, no se baña y se viste con un ropaje de mendigo y sale a la calle a mendigar comida. Este es el rey. Él no ha dejado de ser rey, sigue siendo el rey de su reino, pero temporalmente está escondiendo o velando su reinado, su título de rey, para experimentar lo que es vivir como un mendigo. Y es algo similar a lo que hizo Jesús aquí. Es algo similar. Esta es una frase que puede causar controversias. No sé por qué a veces me gusta decir cosas que causan controversia, pero a veces son útiles. Hablando de la segunda venida de Cristo, un judío va a gobernar el mundo. Un judío va a gobernar el mundo. Y tienen que prepararse para eso. Les guste o no les guste escuchar, un judío gobernará el mundo. Es Jesús. Fue judío. Nació de una madre judía. Es su etnia. Y lo que la Biblia nos dice es que Él sigue siendo hombre.
sigue reteniendo y seguirá reteniendo por el resto de la eternidad esa humanidad que adoptó de María, su madre. Así que Jesús es divino y Jesús es humano, y todo esto está encerrado en la palabra Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos 5:8, Cristo, esta es la identidad de Él, el que nunca pecó, el que nunca falló, y el que sujetó su divinidad mientras estuvo aquí en la tierra para vivir como un hombre, para que pudiese llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Pero la siguiente palabra es tan profunda como la primera. Dice que Cristo murió. Ahora, sorprende esto, sorprende. Y es necesario, y yo creo que tiene que sorprendernos. El día que deja de sorprendernos es porque no estamos profundizando cuando leemos frases como estas, que Cristo, el Rey del universo, el Dios eterno, murió. ¿Por qué sorprende? ¿Por qué tiene que sorprendernos? Porque Cristo es Dios, y Dios no puede morir. Él es el autor de la vida. Él es infinito. Es imposible que la muerte sujete a un ser divino como Dios. No puede ser. Pero esta palabra también nos sorprende porque, no solamente porque Dios, Cristo, quien es Dios, murió, sino también porque en su vida terrenal Él fue inocente. Y su inocencia fue probada incluso por sus peores enemigos. Incluso cuando los líderes del Sanedrín querían acusarlo el día jueves en la noche, no pudieron encontrar alguna falla moral en Jesús. Y tuvieron que comprar testigos falsos, como hacen nuestros políticos todo el tiempo, para acusarle a Jesús. Y sorprende esta palabra que Cristo murió porque es Dios, porque fue inocente, Él no mereció la muerte, Él nunca hizo nada malo, Él nunca pecó, ni siquiera de pensamiento, nunca hizo mal a nadie, perfectamente inocente, pero también porque Él fue perfecto, no solamente que no pudo ser acusado de nada malo, sino que lo único que se podía decir de Él eran cosas buenas. No solo se abstuvo de hacer el mal, sino que no dejó de hacer el bien. Y sin embargo, fue tratado como el peor de los malhechores, ladrones, corruptos, en la muerte de una cruz. Por eso sorprende. Y sorprende también porque la muerte es el castigo por el pecado. Se supone que morimos porque nacemos en pecado y porque hemos pecado, por eso morimos. Este fue el castigo de Dios a Adán y Eva y al resto de la raza humana. Cuando Adán y Eva pecaron, al polvo volverás, le dice Dios a Adán. Al polvo volverás por tu pecado, en Génesis. Así que la muerte es un efecto del pecado. Los que debemos morir somos los que hemos pecado y morimos por eso, pero Jesús nunca pecó y sin embargo murió. Por eso debería sorprendernos esta frase, Cristo murió. Una vez una niña le preguntó a su papá, pero ¿por qué Dios tuvo que matar a su propio hijo? ¿Por qué Dios no ideó algo diferente? ¿Por qué no creó un segundo Adán como el primero, pero sin pecado? Sin pecado. Un hombre que haya venido después de Adán, que nunca hubiese cometido ningún pecado. Él hubiese podido ir a la cruz y pagar el castigo por nosotros, porque nunca cometió ningún pecado. Un Adán perfecto, un Adán renovado perfecto, que sufriese por nosotros el castigo en la cruz. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué tuvo que enviar a su propio hijo para matar a su propio hijo en la cruz? Es una pregunta interesante de una niña, y a veces los niños hacen este tipo de preguntas. Y la respuesta es muy interesante también. ¿Por qué un Adán perfecto no pudo haber sido la solución para nuestro predicamento, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna del infierno? ¿Por qué? ¿Por qué no un Adán perfecto, un hombre perfecto que nunca haya cometido un pecado? Porque nosotros no podemos pagar nuestra deuda.
Un ser humano, un hombre común y corriente, no puede pagar la deuda con Dios. ¿Por qué no podemos pagar nuestra deuda con Dios? Porque nuestra deuda está enlazada directamente con el ser de Dios. Porque el pecado es una ofensa contra Él. Y por tanto viene la muerte. Y si yo quiero saldar mi cuenta con Él, entonces tengo que satisfacerlo a Él. Y el problema es, ya que mi deuda con Dios está enlazada directamente con quién es Él, y la Biblia me dice que Dios es infinito, eso significa que si yo quiero librarme del infierno, debería ser capaz de pagar una deuda infinita. Y ningún ser humano, aunque no haya nunca pecado en su vida, no puede pagar una deuda infinita. Porque Dios es infinito y demanda un pago infinito. Y nosotros somos finitos y limitados. Y lo mejor de nuestros intentos no pueden cubrir esta deuda. Por eso Jesús tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Y por eso su pago en la cruz fue un pago por el hombre, pero también un pago infinito de nuestra deuda, porque Él en sí mismo, Cristo, es un ser infinito y pudo cubrir nuestra deuda en la cruz. Por eso al final, antes de morir, Él utilizó estas palabras: consumado es. Un Adán perfecto, un hombre que siempre obedece, habría tenido que hacer esto, ¿saben? Morir en la cruz, viviendo una vida perfecta por el resto de la eternidad. Tendría que nacer, vivir una vida perfecta, morir. De nuevo nacer, vivir una vida perfecta y morir. ¿Y hacer esto cuánto tiempo? Por el infinito. Es imposible. Pero Jesús lo hizo en 3 horas. Lo hizo en 3 horas. El día Viernes Santo, en la semana de la Pasión, porque es un ser infinito y a la vez es verdaderamente hombre. Así que la cruz fue un espectáculo por eso. Fue un espectáculo. Había un hombre colgado en una cruz. Un hombre colgado en una cruz. ¿Cuál es el significado de esto? He visto videos recientemente en una red social de gente muriendo salvajemente en las calles. Ayer le mostraba a mi esposa, no sé si debí mostrarle esto, pero en México, quizá porque ella es de México, a una mamá que había matado a una niña de 8 años con la ayuda de su novio y de su hijo joven. La gente se enteró y en el barrio cientos de personas salieron, sacaron arrastrando a estas 3 personas de su casa y la gente mató de enojo y de ira y de celo, mató a la mamá y al hijo de ella joven por haber asesinado a esta niña de 8 años. Una cosa es decirlo y otra cosa es ver el video cuando golpean hasta la muerte a esta mujer en medio de la calle y a su hijo también. Son imágenes fuertes que no todos deberían ver. Por eso hay siempre la advertencia: estas son imágenes gráficas, son muy gráficas. Y saben, me temo que cuando leemos o escuchamos de la muerte de Jesús, pensamos que fue algo sentimental. No habría sido algo gráfico. La muerte de Jesús habría estado prohibida en las redes sociales, como estas son imágenes muy gráficas. Muy gráficas. No cualquiera las puede ver. Así fue su muerte. Así habría sido la crucifixión, e incluso peor por lo que sabemos cómo eran las crucifixiones. Y déjeme terminar con esto. Que Cristo murió, y al final dice, Él no murió por Dios, Él no murió por Él mismo, en el sentido de que no tenía que morir por su propio pecado. Cristo murió. Esto es lo que más asombra. Es una de las cosas que más asombra de esta oración, que Cristo murió. Hay mucha complejidad allí, hay mucha profundidad. Yo no puedo entender, no podemos entender cómo exactamente fue la separación entre el Hijo y el Padre cuando Cristo muere en la cruz, allí temporalmente, hasta que resucita el día domingo. Pero el hecho de que Pablo termine diciendo Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Y no creo que esa es una referencia a todas las personas del mundo.
No creo que es una referencia a nosotros, a todas las personas que han vivido en la faz de esta tierra y que vivirán. Yo creo que Pablo está pensando por nosotros en la iglesia, está pensando en los que han sido elegidos para salvación, en los que ya son salvos y los que serán salvos. Pero es una frase que debe ser aplicada en un sentido evangelístico a todo el mundo. Él murió por nosotros. Especialmente cuando Pablo ha dicho aquí en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles. Había algo bueno en nosotros, ¿saben? Hablaba con los hermanos del Apex, los estudiantes, y les estábamos recordando algunas frases populares en la iglesia evangélica. Dice, bueno, yo tengo tanto valor, ¿sabes? Tienes tanto valor, dicen los predicadores de hoy. Vales tanto para Dios. Tanto vales para Dios, eres como una joya preciosa, eres un príncipe y eres una princesa para Dios. Eres como la niña de su ojo, que ¿sabes lo que Él hizo por ti? Que Él dio a su Hijo a la muerte de la cruz por ti. Y eso demuestra que tú vales para Dios. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Y no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Escritura. Y Pablo dice aquí, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos malos, dice en el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Estas no son buenas noticias para nosotros. No tenemos valor. Hicimos todo lo posible para merecer su ira. Digo, debemos ser odiados por Dios porque nos hemos rebelado contra Él. Todas nuestras justicias, dice Isaías, son como trapo de inmundicia para Dios. Lo mejor que tú puedes hacer para Dios es como un trapo sucio y apestoso, sin Él. Ese es el mejor de nuestros intentos. No hicimos cosas para que Dios nos ame. De hecho, hicimos todo para que Él no nos ame. Y ese es el punto de Pablo en el versículo 8. Que habiendo hecho todo lo posible para que Dios nos odie, porque somos pecadores y nos rebelamos contra Él, aún así, dice Pablo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. ¿Cómo este ser maravilloso, cómo un ser tan maravilloso y majestuoso puede dar su vida por nosotros? Esto no es poca cosa. Ustedes hemos estudiado y hemos escuchado la referencia que hace Juan en Apocalipsis de Cristo en el contexto de su segunda venida. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 1, el versículo 13? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, este es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imaginen eso. El versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso, cuando Juan vio esta visión, dice en el versículo 17, cuando la vi, caí como muerto a sus pies. Qué majestad, qué gloria la que rodea a Cristo. Este es Cristo en su esplendor. Y si ustedes unen a esto la descripción breve que hace Isaías, a la que hacía referencia hace un momento, en el capítulo 6, dice Isaías en el capítulo 6, el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo, dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Incluso estos seres angelicales y llenos de gloria no podían estar con la cara descubierta y los pies descubiertos delante de la presencia de este ser. Y que decían en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y cuando Isaías vio esta imagen gloriosa, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y saben, lo interesante es que Juan en el Nuevo Testamento nos dice que lo que Isaías vio aquí fue a Cristo. Fue a Cristo. Él lo dice explícitamente. Y pensando en, este es Cristo, esta es la descripción más fiel que tenemos en la Biblia, a pesar de que nuestro lenguaje sea limitado y capacidad sea limitada para expresar todo lo que Cristo es en su esplendor. Pablo dice que Cristo murió. Este Cristo, con este esplendor y gloria y majestad, murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, corruptos y viles. Nuestra sociedad fue limpiada y purificada por esta muerte. Qué profunda frase. Por eso cantamos de la cruz de Cristo. Por eso meditamos. Por eso los himnos más poéticos y sinfónicos en la historia del cristianismo, que ha reunido a las mentes más ágiles para escribir las mejores canciones en el cristianismo, han tenido como tema unificador la cruz de Cristo. Ningún otro tema ha inspirado más a hombres cristianos a adorar, a escribir y a componer música que el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice en el versículo 9, en Romanos 5:9, pues ya que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, mucho más, si ya estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Tenías preocupación por tu futuro? ¿Por el infierno? ¿Por el juicio final? Pablo da una promesa aquí. Si ya has sido justificado, significa que Cristo murió, y es la prueba de que él te ama. Y cómo eso me da seguridad para el tiempo del fin, que si has sido justificado en la sangre de Cristo, vas a ser salvo de la ira venidera. La pregunta es, ¿he sido justificado? ¿Has sido justificado? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo o todavía no? ¿O aún debes entregarle tu vida? ¿Aún debes arrepentirte de tus pecados? No hay tema más importante que la cruz. Este día nos reúne para meditar en esto, en la muerte de este ser, de este hombre, y el alcance global que ha tenido y que va a tener, no solamente en las personas, salvándolas del infierno, sino en toda la creación y en todo el universo. Sabían que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y el eje central de este nuevo cielo y nueva tierra es la muerte de Cristo. Tiene un impacto cósmico, y nosotros seremos parte de esto, si es que somos salvos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta tarde, por tu palabra, por permitirnos meditar brevemente. Maravilloso pasaje de Pablo, y estas palabras que aparecen aparentemente con mucha simplicidad. Cristo murió por nosotros, pero encierran tanta verdad. Encierran tantos conceptos, involucra todo lo que somos y lo que seremos, lo que Cristo es y lo que hizo. Involucra paradojas que no podemos entender ni desentrañar, pero que debemos creer porque es lo que tu palabra enseña. Y es solo tu palabra inspirada la que nos puede dar este tipo de frases y en las que debemos meditar y profundizar. Pedimos, Señor, y pido que obres en todos los cristianos aquí, para que nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente logre abarcar lo suficiente del significado de la muerte de nuestro Salvador. Y que también obres en las personas, hombres y mujeres aquí que aún no han recibido el perdón de sus pecados, que no han sido justificados. Haz tú una obra que no podemos hacer nosotros, que solo tú puedes hacer por el milagro de tu palabra predicada con poder, para que des vida eterna, para que des salvación, perdón de pecados a todo el que viene a ti y se arrepiente.
porque tu promesa es: todo el que viene a mí no le echo fuera. Y esa es la promesa que sigue vigente hoy. Gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo, por el don inmerecido del Dios esplendoroso que se hizo hombre, que murió por seres tan viles y sin valor como nosotros. Estamos eternamente agradecidos y oramos que nos ayudes a mostrar este agradecimiento por el resto de nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y no olviden, el domingo nos encontramos a las 8:30 para participar de un desayuno. Todos están invitados.